Internacional. ¿Qué tal? Muy buenos días, te damos la más cordial bienvenida a tu programa Agua Viva TV, un programa de bendición con una palabra fresca y especial para tu vida. Buenos días, Sarita. Buenos días, Ani. Buenos días, público querido. Les damos la bienvenida, así como Ani ya se las dio, a su programa Agua Viva TV. Esta mañana tenemos un programa muy especial, esténse muy atentos y de verdad abran su corazón para la palabra que hoy van a recibir a través de la vida de nuestro pastor Miguel Jones. Vamos a seguir abordando el tema de los milagros que hizo Jesús y que son mencionados en el Evangelio de San Juan. Así que pongan mucha atención y quédense con nosotros porque su programa ya comenzó y esto es Agua Viva TV. Hola, ¿qué tal? Qué privilegio para mí estar delante de ustedes a través de este programa Agua Viva TV. Y últimamente en algunos de los programas hemos estado dando una enseñanza acerca de la vida de Jesucristo y lo que Él hizo, las señales que Él hizo en el libro de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 30 y 31, dice que hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, dice, las cuales no están escritas en este libro, o sea, en el Evangelio de Juan. Pero dice allí que estas se han escrito para que creáis y creyendo tengáis vida eterna, vida en Él. Entonces, en el libro de Juan, este evangelio, el apóstol Juan solo nos escribe de 8 señales. La primera fue cuando convierte el agua a vino. La segunda fue cuando sanó el hijo de un noble, un oficial del rey. La tercera es aquí en Juan capítulo 5, es la que voy a hablar hoy. Es la señal que Jesús hizo en un paralítico, un hombre que estaba paralítico 38 años. Estaba acostado en un estanque esperando el mover de las aguas para poderse sanar. La cuarta es cuando Jesús da de comer a la multitud. La quinta es cuando Jesús camina sobre el agua. Y la sexta fue cuando sana a un ciego que nació así. Y la séptima es cuando resucitó a Lázaro de los muertos. Y la octava señal es cuando Él mismo resucita de los muertos. Juan capítulo 5, vamos a entrar en el tema. Y dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y dice el verso 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, que significa casa de misericordia. Y dice que el cual tiene 5 pórticos. Jerusalén tiene varias puertas, entradas a la ciudad. Y en esta puerta, que se llama Betesda, pues era donde entraban las ovejas y había un estanque, les podían dar allí de beber si venían de viaje y los animalitos estaban sedientos y los podrían dar de beber. Pero ese lugar se convirtió en un centro de enfermos. Y verso 3 dice, y en estos pórticos yacía una multitud de enfermos. En el tiempo de Jesús, Jerusalén tenía aproximadamente 250,000 habitantes y un poco más del 1% estaba enfermo de una enfermedad grave y se considera que aproximadamente había 300 enfermos siempre en este estanque. Y dice el verso 3 que eran ciegos, cojos, paralíticos. Y dice que estaban esperando el movimiento del agua. Ahora, ese número de enfermos en el tiempo de la Pascua o en el tiempo de la fiesta de tabernáculos o alguna otra fiesta podría incrementar. Podría ser lo doble, lo triple, hasta 10 veces más. En la Pascua todos los judíos tenían que venir a Jerusalén y adorar.
Y en la Pascua, en Jerusalén había 1.250.000, 1.300.000 habitantes. Entonces, pues es cerca de una fiesta, así dice el verso 1, y estamos hablando de este estanque, y estamos entendiendo que hay una multitud de enfermos en este estanque. Y en el verso 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces ahí vemos la escena. Muchos enfermos, ciegos, sordos, paralíticos, cojos, enfermedades diversas, dolores, enfermedades de la piel, etcétera, etcétera. En el verso 5 dice, allí había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. 38 años es un buen tiempo. Y este hombre estaba enfermo y sabemos que era paralítico. Lo que no sabemos es que si él tuvo un accidente ya de grande a sus 20 años, a sus 25 años y quedó paralítico, o si era paralítico de nacimiento. Pero como quiera, él llevaba 38 largos años enfermo. Y algo que esta historia nos muestra del amor de Dios es que nunca es demasiado tarde para Jesús. Aunque este hombre llevaba mucho tiempo enfermo, nunca es demasiado tarde para Dios. Y tú que estás viendo este programa, amigo, amiga, tal vez tú tienes ya mucho tiempo con un problema, con un vicio, con una atadura en tu vida. Tal vez hay algo que te ha agobiado durante mucho tiempo. Y tal vez tú has pensado, no hay esperanza para mí, no hay manera alguna que yo me pueda librar de este problema, de este vicio, de esta atadura. Déjame decirte que para Jesús no hay imposibilidades y al que cree todo le es posible. Y espero que tú tomes esperanza y ánimo a través de esta historia, que es la tercera señal que el apóstol Juan nos habla en su libro. Y el verso 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo. Fíjate de esta escena. Jesús va entrando a la ciudad de Jerusalén y va pasando este estanque y va pasando estos 5 pórticos. Y estos pórticos eran lugares que tenían así como arriba una lona, como una sombra, y los enfermos se agrupaban abajo de estas sombras, esperaban el momento en que el agua se movía para tener la oportunidad de ser uno entre 300 o tal vez más, de ser la primera persona que entraba al sanarse. Y Jesús va entrando y va pasando ese lugar y Él mira en un momento esos 5 pórticos, esos 300 personas o más, y sus ojos se enfocan en un solo hombre. Jesús sabe tu dolor, Él sabe tu necesidad, Él sabe lo que has vivido. Y es como Jesús está diciendo, de todos los que están aquí, tú tienes más tiempo aquí. Tú tienes más necesidad. Y Jesús lo vio
y lo ve con el corazón de Dios, lo ve con compasión, lo ve con amor. Así es como Él nos ve a nosotros. Entonces Jesús supo, porque Jesús sabe todas las cosas. Él sabe pues los secretos de tu corazón, de mi corazón, cada motivación, cada intención. Él sabe el pasado, el presente, el futuro. Él es Dios omnisciente. Él sabe todas las cosas. Y Él sabía que este hombre llevaba mucho tiempo así. Y le hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? Y es muy buena pregunta. Yo te quiero preguntar, ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ser victorioso? ¿Tú quieres tener una vida de libertad, de amor? ¿Tú quieres conocer el amor de Dios? ¿Tú puedes triunfar en la vida? ¿Tú no tienes que vivir una vida derrotada, una vida triste, una vida enfermo? En tu persona, una vida enferma, tú puedes ser sano, tú puedes ser bendecido. Comienza con las ganas de decir, Señor, ten misericordia de mí. Sí, Señor, yo sí quiero ser sano. Ayúdame, ten misericordia de mí. Y el Señor, en el verso 7, el enfermo, el paralítico, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces aquí podemos echar por la ventana aquel dicho que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Algunos dicen así como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Amigo, amiga, eso no viene en la Biblia. Este hombre no tenía quien ayudarle, no tenía quien meterle en el estanque cuando se agitaba el agua. Él dice, yo soy un hombre solitario, no tengo amigos, tal vez no tenía familia, y él estaba allí solito en este lugar, y no tenía quien meterse o meterlo en el estanque. Y él decía, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre era una víctima de una situación. O nació paralítico o tuvo un accidente y quedó paralítico. Esto era su situación. Luego él era víctima de la gente. En un momento dado en su vida, él es llevado a Bethesda, a este estanque, con la esperanza de sanarse al moverse las aguas. Pero él era víctima de la gente. Yo me imagino que a lo largo de los años, pues él platicó con sus compañeros que también estaban enfermos. Yo me imagino que tal vez, platicando con otro enfermo, uno decía, oye, tú tienes ya 15 años aquí. Yo tengo 3 meses, pero tú eres paralítico y yo sufro de una enfermedad de la piel. Así que cuando el agua se agite, amigo, ¿sabes qué? Yo te ayudaré, yo te voy a agarrar y yo te voy a meter al estanque. Pero en el momento de la verdad, a veces la gente nos puede fallar. Tal vez una persona que le había prometido algún tipo de ayuda, en el momento que se agitaban las aguas, dijeron, con permiso, y se mete y se lleva la sanidad. Esto no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que otros se metían antes, porque él dice, entre tanto que yo voy, otro desciende y me gana y se lleva la bendición. Según las estadísticas, ¿sabes? Cuando una persona tiene una enfermedad crónica, terminal, una enfermedad de vida, el 75, 3 de cada 4
esposos, o sea, parejas, sea el hombre o la mujer, deja a su pareja. Solamente 1 en 4 se queda en fidelidad con su pareja. Entonces muchas veces las personas son víctimas de la gente. Y en tercer lugar, él es víctima del tiempo. A veces decimos, el tiempo sana todo. A veces decimos que solito los problemas se acaban con el tiempo. Y es cierto que el tiempo nos ayuda a reflexionar. Dios nos da un tiempo para arrepentirnos. Dios es paciente. Dios puede usar el tiempo. La Biblia nos dice que todo es hermoso en su tiempo. La Biblia dice que hay un tiempo para todo. Pero en el pasar del tiempo tenemos que tener un momento en donde nos encontramos con Dios, donde Dios nos llama, donde Dios nos sana, en donde tenemos un encuentro con la verdad. Entonces este hombre no había tenido esto, no había tenido un encuentro con Dios y él era víctima del tiempo. Entre más tiempo que pasaba, más se desesperaba. Ya llevaba 38 años enfermo. Y bueno, hay un verso aquí en Proverbios 18:14 que dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Quiere decir, cuando el hombre tiene esperanza, tiene ánimo, tiene fe, aunque está pasando una dificultad, una enfermedad, él dice, no importa, Dios está conmigo, yo voy a salir de ese problema. Y el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Pero la segunda parte de ese verso, fíjate bien lo que dice, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Cuando pasa el tiempo y cuando la situación es tal que es negativa y cuando la gente abusa de nosotros o nos gana o nos abandona o nos rechaza y cuando el tiempo corre y no llega la solución, dice aquí este verso, ¿quién soportará el ánimo angustiado? Entonces es muy posible que el ánimo de este hombre pues ya estaba en el suelo, que ya había perdido tal vez la esperanza de sanarse. Tal vez no tenía algún amigo o amiga que vinieran por él, tal vez no tenía familiares, o si los tuviese, tal vez lo dejaron allí con la única esperanza de sanarse. Ese hombre probablemente mendigaba para poder comer y llevaba ya mucho tiempo en esta condición. Entonces Jesús lo vio y le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Y cuando el hombre dice, no tengo quien me ayuda, Jesús en cierta manera dice, yo te ayudaré. Amigo, amiga, que estás viendo este programa, tal vez tú sientes agobiado, desesperado y tú dices, yo no tengo quien me ayude. El Señor Jesús dice, yo te ayudo. La Biblia dice, quiero leer en el libro de Isaías, capítulo 41 y el verso 10, cómo me gustan las promesas de Dios. Isaías 41, 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando nadie más te ayuda o nos ayuda, Dios siempre estará con nosotros. Entonces, Jesús le da una palabra en el verso 8. Levántate, toma tu lecho y anda. 3 cosas. Levántate,
toma tu lecho y anda. Es un orden. Y cuando el Señor Jesús da ese mandamiento, ese orden, se desató el poder de Dios. Y aquel hombre, dice el verso 9, al instante fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hay un chiste, ¿verdad? Yo cuento chistes muy poquito, pero les voy a contar un chiste hoy. Se dice que una vez un predicador estaba predicando en una iglesia. Estaba hablando precisamente de esta historia. Y su esposa estaba allí en la primera fila. Y el predicador dijo, y Jesús llegó al estanque y le habló al paralítico. Y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico se levantó y andó. Y la esposa le corrige pensando, no se dice andó, se dice anduvo. Entonces ella le grita, anduvo, tonto. Entonces él dice, bueno, anduvo tonto, pero anduvo. Obviamente esto no es cierto, ¿verdad? Porque cuando Jesús nos sana, como aquí, sanó al hombre al instante, completamente sano, al 100%. Y él anduvo bien. O si alguno dice, anduvo bien. Entonces, aquí entramos en otro detalle de esta historia, que dice el verso 9, y aquel día era día de reposo. Entonces los judíos, verso 10, dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y esto es la religiosidad, esto es el legalismo, esto es la manera de pensar equivocada que nos aleja de Dios o que aleja a la gente de Dios. Y es una trampa la religiosidad. Dios nos llama a libertad. La palabra de Dios es la verdad y la verdad nos hace libres. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Dios llamó a este hombre libertad. Los pobres judíos religiosos, legalistas, que le señalen con el dedo y le juzgan, le enjuiciaron y lo criticaron y condenaron. Y le dijeron, ¡hey! No te es lícito. Hoy es el día de sábado. Hoy es el día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Eso es trabajo. Entonces, pues la verdad, él llevaba 38 años reposando. Y él no necesitaba más reposo. Él necesitaba ya moverse. Entonces, él obedeció al Señor y tomó su lecho y andaba. Estaba meditando en la razón que Dios nos da de los 7 días. Debemos tomar un día si trabajamos en una oficina, debemos tomar un día de no ir a la oficina. Si eres doctor, debes tomar un día que no practiques como doctor, o como dentista, o como abogado. Si das clases en una escuela, debes tomar un día a la semana mínimo donde tú descansas. ¿Por qué? Porque nos hace bien. Y ¿sabes una cosa? Muchas personas en sus años de 30 y 40 trabajan como locos para obtener el dinero. Pero luego llegan los años de los 50 y los 60 y sacrifican el dinero para obtener la salud. Cuando están en los años 30 y 40, sacrifican la salud pensando que necesitan dinero y no respetan un día de descanso a la semana. Es muy sabio tomar un día para ir a la playa, para ir a comer, para ver la tele, para llevar a tu esposa al cine y para descansar. Entonces,
Eso fue el propósito que Dios estableció, el día de reposo. Dios mismo trabajó 6 días cuando hizo el universo y al 7º día descansó. Y en el verso 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Él no sabía que Jesús lo había sanado. Jesús le habló, tuvo compasión de él y se retiró de allí. Y verso 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Jesús sentía darle a ese hombre una palabra de advertencia, porque él estaba en peligro de caer en una religiosidad. Ya los líderes religiosos y los judíos ya le habían advertido y ya le habían hablado. Entonces, cuando Jesús le da esa palabra, el hombre tenía que tomar una decisión. ¿Qué decisión tomó? Decidir alejarse del pecado, decidir no pecar más, decidir seguir a Jesús o caerse en una religiosidad. Y es triste el verso 15, porque el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Va y es chismoso. Y con eso él queda bien con ellos. Y él reportó a Jesús. El verso 16 dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Ese hombre prefirió quedar bien con los líderes religiosos y ser chismoso, descubrir a Jesús. Y aquí es cuando se levantó una persecución muy fuerte contra Jesús por el testimonio de este hombre en contra de Jesús. Entonces, dice el verso 16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y hay muchísimas más cosas que podemos mencionar de esta historia, pero el tiempo no nos permite. Hasta la próxima vez, yo soy Miguel Jones, un siervo de Jesucristo. Mi Dios te bendiga y sigue adelante con Cristo Jesús. Amén. Agua Viva Internacional.